y buenos días a todos. Gracias, Luis, por la preparación y gracias a todos ustedes que estáis interesados en ver esos vídeos para comprender la vida desde la óptica de las nuevas constelaciones, de la sistémica, de la cuántica. Entonces hoy quería hablaros del insomnio. ¿Cómo vemos el insomnio desde la sistémica? Es un tema que alguien me pidió. Si ustedes tienen más temas, no dudéis en decírmelo, en nombrarme esos temas. Entonces, el insomnio hay que mirarlo primero como el punto de vista de la enfermedad. La enfermedad, ya sabemos, el doctor Hammer, la nueva medicina germánica, nos dio el enfoque principal. El insomnio puede ser de dos clases, según el momento de la noche en el que no duermo. Si es al principio que no consigo dormirme, es un insomnio que se llama de fase activa. Luego lo explico. Y si es un insomnio de madrugada, que ya uno ha dormido y se despierta pues para las 3 de la mañana, por ejemplo, está en fase activa. Es un insomnio de fase activa. Es importante porque los síntomas que acompañan las dos fases son totalmente distintos. Pero aquí lo que nos interesa es el significado. Entonces, en la fase activa estamos en pleno estrés. ¿Y cuándo estamos en estrés? Cuando estamos viviendo algo que no asumimos. Y sobre todo cuando estamos haciendo daño o hemos hecho daño y no lo queremos reconocer. Puede ser que estemos juzgando mucho o hemos juzgado a alguien y le hemos hecho daño, o que uno se siente mejor que los demás. Eso es hacer daño. O hemos hecho daño explícitamente a alguien. Pues siempre con buena conciencia, esa persona se lo merecía. Era lo normal, es mi papel hacer esto. Así, con justificación. Con lo cual, a nivel profundo, hay algo muy tenso que quiere que esto se reconozca, pero yo con mi conciencia, mi buena conciencia, no quiero reconocer que he hecho daño. Y estoy en un estrés, pues se puede decir que permanente. Eso se acompaña pues con, en general, dificultad para comer, pero bueno, eso digamos que no interesa. Entonces, o bien yo he hecho daño, o bien estoy identificado a un perpetrador, ¿vale? Mientras que cuando me despierto de madrugada, en esa fase de resolución, estoy en la expiación, en todo lo contrario. Estoy en el sentimiento de culpa. Me siento culpable. No consigo asumir algo que me ha hecho sentir culpable. Y si sé de qué se trata, pues se trata de poder decir, pues sí, lo reconozco, lo hice yo, lo asumo. Asumo las consecuencias. Decido reparar. Hacer este ejercicio de soltar el sentimiento de culpa. Entonces, ¿veis la evolución? Primera parte de la noche es, no, yo no he hecho nada. Y nuestro interior nos dice, sí, has hecho daño. Vale. Y no puedo dormir del estrés que me causa lo que he hecho y que no consigo reconocer. Y en la segunda fase ya he asumido haber hecho daño. Pero me he quedado a mitad de camino, me he quedado en el sentimiento de culpa
Y sabemos que el sentimiento de culpa es algo muy infantil. El adulto simplemente asume lo que ha hecho, sin culpa, lo asume. Paga las consecuencias y decide reparar. Y bien, entonces, en general de lo que se trata es que muy a menudo no se trata de una culpa nuestra ni de un daño que hayamos hecho nosotros, sino otro, un ancestro al que somos fieles. Y por él que hemos hecho daño, quizá, o simplemente pues vivimos lo que él no vivió. Y eso en particular en los niños y adolescentes, cuando tienen problemas de sueño, no les pertenece. Están llevando un daño hecho por uno de sus padres, a veces de un abuelo, o la culpa sin asumir. Depende del periodo de la noche en donde no pueden dormir. Y se trata de los padres o de un abuelo. Es muy bueno constelar el insomnio. El insomnio de un hijo o el insomnio propio. Será muy liberador. Me acuerdo de una madre que venía para constelar el insomnio de su hijo adolescente. Su caso era terrible, no dormía. Quizá 1 hora por noche nada más. Estaba agotado. Y no era suyo. Su madre hacía mucho daño. Era lo que llamaríamos hoy maltratadora. Cuando la misma madre lo vio, se dio cuenta, asumió a la vez el daño que había hecho a otros miembros de la familia y asumió su culpa. El joven, o sea, el insomnio desapareció y ese joven, por eso os lo cuento, se quedó en la cama durmiendo durante 10 días. 10 días durmiendo. Por todos los años, recuperando todos los años en los que no había dormido. Bien. Entonces, os voy a sugerir un ejercicio por la noche que permite dormir muy bien. Justo antes de dormir. Es hacer como una pequeña introspección sobre el día. Ver, recordar a quién he hecho daño hoy. A quién he faltado al respeto. A quién he despreciado. ¿De qué me siento culpable? Y entonces asumir, ver, decir esas frases, ahora me doy cuenta, lo asumo. Decido reparar. Y para soltar la culpa, decir, lo hice yo. Asumo. Esto me hace crecer y le hace crecer a él también. Asumo las consecuencias y decido reparar. Y sé que así me hago más humano, más humano. Una notita, Bergelinger decía, un inocente es un niño. Solo el que ha hecho daño y asume el daño que ha hecho se transforma en persona. Así que, adelante. Asumiendo.